Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Si lo están leyendo bien en el título y la fecha de hoy, 14 de diciembre de 2025, marca un antes y un después para muchos de nosotros, especialmente para los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que cuando se pronuncian juntos, desatan pasiones, rumores y ahora una sorpresa mayúscula. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser uno de los bombazos del año, y ustedes, como siempre, serán los primeros en enterarse de todos los detalles aquí en. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones. Y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente? Como muchos ya sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos que conquistaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo gracias a su química explosiva en la exitosa serie Erkenci. Su romance en la pantalla chica trascendió las cámaras y se convirtió en un fenómeno social, alimentando durante meses y meses todo tipo de especulaciones sobre si su relación era real o simplemente parte de la ficción. Hubo un tiempo en el que todos estábamos convencidos de que eran pareja, de que el amor había florecido entre ellos y que estábamos presenciando una historia de cuento de hadas moderna. Sus seguidores crearon clubes de fans dedicados exclusivamente a ellos como pareja, compartiendo cada foto, cada comentario y cada guiño que pareciera confirmar su vínculo. Era una locura hermosa, una época donde la ilusión y la esperanza de verlos juntos en la vida real eran palpables. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder, trajo consigo giros inesperados y, para muchos, decepciones. La relación, ya sea real o imaginada, pareció esfumarse, dejando tras de sí un rastro de interrogantes y la sensación de que quizás solo fue un sueño bonito. Pero hoy, 14 de diciembre de 2025, la noticia que ha explotado es de tal magnitud que ha sacudido los cimientos de este relato. Olvídense de los rumores de reconciliación o de un reencuentro profesional casual. Lo que ha ocurrido es algo mucho más profundo, algo que ha puesto a todos a replantearse lo que creíamos saber sobre ellos y sobre su pasado. Imaginen la sorpresa, la incredulidad y la emoción que ha generado el anuncio oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir no solo van a trabajar juntos de nuevo, sino que lo harán en un proyecto de una envergadura monumental y con un propósito que va mucho más allá de una simple serie de televisión. Se trata de un proyecto cinematográfico, nada menos que una película de Hollywood, una producción internacional con un presupuesto que promete romper récords y con un guión que, según las filtraciones, es ambicioso, conmovedor y lleno de giros inesperados. Lo más sorprendente de todo es el papel que desempeñarán. No serán simplemente protagonistas románticos, no, el rumor que está corriendo como la pólvora es que interpretarán a personajes que tienen un trasfondo histórico y que además estarán involucrados en una trama de denuncia social. Sí, han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó el mundo con su romance en Pájaro Soñador, ahora se unen para dar vida a figuras que buscan generar conciencia y un cambio positivo. Esto eleva la expectativa a niveles estratosféricos, porque no solo se trata de verlos juntos de nuevo, sino de verlos juntos en un contexto que puede ser enormemente significativo y poderoso. Las primeras informaciones sugieren que la película se centrará en una historia ambientada en. Y lo más impactante es que se habla de que sus personajes estarán inspirados en. Esto significa que no solo veremos esa química que tanto amamos, sino que también seremos testigos de un talento actoral que se pondrá a prueba en un registro completamente nuevo y desafiante. Estamos hablando de interpretar roles que tienen un peso y una responsabilidad social, no solo de entretener. Las filtraciones apuntan a que la trama explorará temas tan cruciales como la elección de estos temas, unidos a la participación de Can y Demet, sugiere una ambición artística y un deseo de trascender el mero entretenimiento. La película busca ser un espejo de realidades complejas, invitando a la reflexión y al debate. Se espera que la narrativa sea rica en matices, con personajes bien desarrollados que enfrenten dilemas morales y personales en medio de circunstancias extraordinarias. Y aquí viene la parte que ha desatado la locura en las redes sociales. Se rumorea, y esto aún está en fases de confirmación, que la película no será solo una obra de ficción, sino que busca tener un impacto real en la sociedad. Se habla de que parte de los beneficios de la taquilla se destinarán a
Si esto es cierto, estaríamos ante un proyecto que va más allá del entretenimiento para convertirse en un vehículo de cambio. Khan y Demet ya tienen una gran influencia sobre sus seguidores, podrían utilizar esta plataforma para amplificar mensajes importantes y movilizar a la acción. Esta iniciativa, si se confirma, no solo destacaría su compromiso social, sino que también podría sentar un precedente en la industria cinematográfica, demostrando que el éxito comercial y la responsabilidad social pueden ir de la mano. Además, el equipo detrás de esta producción es de primera línea. Se está hablando de directores de renombre internacional, guionistas galardonados y un equipo de producción que tiene experiencia en grandes éxitos de taquilla. Esto nos da la pauta de que no es una producción improvisada, sino un proyecto cuidadosamente planeado y ejecutado con la máxima profesionalidad. La expectativa es altísima, y las comparaciones no se han hecho esperar. Ya hay quienes hablan de que esta película podría ser el equivalente turco a posicionando a Khan y Demet no solo como ídolos juveniles, sino como artistas comprometidos y con una visión global. La posibilidad de verlos actuar bajo la dirección de un cineasta de la talla de es en sí misma una promesa de calidad artística. Las reacciones de los fans han sido, como se pueden imaginar, una mezcla explosiva de euforia, incredulidad y pura emoción. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, las etiquetas relacionadas con Khan Yaman, Demet Özdemir y la película han sido tendencia mundial desde el momento en que se filtraron las primeras informaciones. Los comentarios van desde el puro fanatismo, celebrando el regreso de su pareja favorita, hasta el análisis profundo sobre el posible impacto social del proyecto. Hay quienes están ansiosos por ver la química entre ellos en un contexto tan diferente, y otros que celebran la oportunidad de que ambos artistas muestren la versatilidad de su talento en roles tan complejos. Los hashtags como #Khan Demet Hollywood, #Pájaro Soñador vuelve y #Cine con conciencia se han multiplicado, creando una conversación global vibrante y apasionada. Por supuesto, no falta el debate. Algunos se preguntan si esta unión será capaz de superar las expectativas, si la química que funcionó tan bien en una comedia romántica podrá trasladarse a un drama con carga social. Otros, más escépticos, especulan sobre las motivaciones detrás de este proyecto, y algunos, incluso, añoran la época de Pájaro Soñador, y se preguntan si esta nueva faceta de sus ídolos será de su agrado. Sin embargo, la mayoría de los comentarios reflejan una profunda admiración y un optimismo contagioso. La diversidad de opiniones, lejos de ser un obstáculo, enriquece la discusión y demuestra el interés genuino que despierta este proyecto. Pero una cosa es segura: la conversación está más viva que nunca, y esto solo demuestra el poder y la relevancia que tienen Khan Yaman y Demet Özdemir en la industria del entretenimiento global. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha reavivado la llama de la admiración y la curiosidad hacia ellos. Verlos juntos de nuevo y en un proyecto de esta magnitud y con este propósito, es un regalo para todos sus seguidores y para el mundo del cine. La fecha de hoy, 14 de diciembre de 2025, quedará marcada en la historia de sus carreras y, quizás, en la historia del cine turco y mundial por su audacia y su impacto potencial. Estamos ante algo grande, algo que promete no solo entretenernos, sino también hacernos pensar y, quién sabe, quizás hasta inspirarnos a ser mejores. La anticipación por el primer vistazo a la película, los trailers y las entrevistas con el elenco y el equipo de producción será inmensa. La posibilidad de que esta producción abra puertas a otros talentos turcos en Hollywood es otro aspecto que ilusiona a muchos. Hemos pasado por mucho como seguidores de Khan y Demet. Hemos celebrado sus éxitos, hemos especulado sobre sus vidas privadas, hemos compartido la ilusión de su romance en pantalla y hemos sentido la decepción cuando parecía que todo quedaba en la ficción. Pero hoy, la noticia que ha llegado es una que redefine sus trayectorias, que les abre puertas a nuevas dimensiones como artistas y que les brinda la oportunidad de utilizar su fama para algo más grande. Es un paso evolutivo, una demostración de madurez artística y para muchos, un motivo de esperanza. La expectativa de ver el resultado final de esta película es indescriptible, y estamos seguros de que se convertirá en un referente. La evolución de sus carreras, pasando de roles románticos a interpretaciones con peso social y humano, habla de una ambición artística que va más allá de la fama superficial. El hecho de que una producción de Hollywood haya decidido apostar por una historia con raíces turcas y un mensaje social universal es, en sí mismo, un hito. Demu. Extra la creciente apertura de la industria a narrativas diversas y la capacidad del talento turco para cautivar a audiencias globales en diferentes registros.
La colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir en este contexto no es solo un reencuentro de antiguos compañeros de escena, sino una consolidación de su estatus como embajadores culturales y artistas con aspiraciones globales. La planificación de este proyecto ha sido, sin duda, un proceso largo y meticuloso. Desde la selección del guión hasta la elección del elenco, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para asegurar el máximo impacto. Se espera que el rodaje comience en locaciones que abarcarán desde. La combinación de escenarios reales y producciones de estudio promete una experiencia visualmente impactante. En resumen, la noticia del 14 de diciembre de 2025 es un acontecimiento que va a resonar durante mucho tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir no solo regresan juntos a la pantalla, sino que lo hacen con un proyecto que promete ser un parteaguas en sus carreras y un aporte significativo al cine con mensaje social. Su capacidad para conectar con el público y su creciente madurez artística los posicionan como los actores ideales para liderar esta ambiciosa producción. La película se perfila como un evento cinematográfico imperdible, capaz de entretener, emocionar y sobre todo, invitar a la reflexión. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir que ha sacudido el mundo del entretenimiento hoy, 14 de diciembre de 2025. Un proyecto cinematográfico en Hollywood con un mensaje social, y el regreso de la pareja que conquistó corazones en Nerkenzikus. Sin duda, uno de los giros más inesperados y emocionantes de los últimos tiempos. El futuro de sus carreras y el impacto de esta película son un tema fascinante del que seguiremos hablando. Y hasta aquí llegamos por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de toda la información que hemos compartido. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué es lo que más les llama la atención de este proyecto? ¿Les parece que esta nueva dirección artística es un acierto para Can y Demet? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo es bienvenido. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y juntos seguiremos descubriendo las noticias más impactantes y los temas más interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.